Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy vamos a hablar de Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y Hogwarts. Específicamente, vamos a hablar de la fundación de Hogwarts y qué fue lo que llevó a Salazar Slytherin, el fundador de su respectiva casa, a dejar la escuela. Hogwarts se fundó cuando 4 magos y brujas del siglo X se unieron y decidieron, en palabras del sombrero seleccionador, crear la mejor escuela de magia del mundo. Así nació Hogwarts. La escuela se construyó en algún lugar en las tierras altas de Escocia, aunque la ubicación exacta nunca se ha revelado. Esto fue porque el siglo X era una época difícil para magos y brujas. En esta época, todos los días magos y brujas eran perseguidos por muggles, quienes eran intensamente hostiles cuando presenciaban actos de magia. Para proteger a los profesores, estudiantes y al mismo colegio, se tomaron precauciones adicionales en forma de encantamientos, para poder mantener la escuela oculta en caso de que algún muggle tropezara con ella. Después de que los fundadores, quienes eran amigos cercanos, debo decir, crearon el colegio, decidieron que cada uno crearía y sería líder de su propia casa, que representaría un rasgo de personalidad y habilidad que quisieran cultivar. Y resulta que, a pesar de ser amigos, cada fundador valoraba algo distinto. Esto le dio gran variedad a los estudiantes del colegio. Gryffindor representaba a aquellos con valentía y coraje, Ravenclaw a los de inteligencia y sabiduría, Hufflepuff los rasgos de lealtad y justicia, y Slytherin la astucia y ambición. Durante años, los fundadores fueron los jefes de sus respectivas casas y enviaban a los estudiantes a ellas de manera manual. Pero con el tiempo se les ocurrió que algún día no estarían para hacer ese trabajo. Así nació el sombrero seleccionador, uno que facilitaría las vidas de los fundadores y que llegó justo en el momento en el que debía. Gryffindor y Salazar estaban empezando a tener problemas. Sabemos que después de que terminó su amistad, Salazar se fue del colegio. ¿Pero qué pasó? En el capítulo 11 de la Orden del Fénix, el sombrero seleccionador nos da un poco más de detalles, sin pensar que su unión pudiera fracasar. Porque ¿dónde podía encontrarse a 2 amigos como Slytherin y Gryffindor? Solo otra pareja, Hufflepuff y Ravenclaw. A ellos podía compararse. ¿Cómo fue que todo acabó mal? ¿Cómo pudieron arruinarse tan buenas amistades? Verán, yo estaba ahí y puedo contarles toda la triste y lamentable historia. Todo lo que quiso decir el sombrero seleccionador en esta primera sección es que A. Slytherin y Gryffindor eran amigos muy cercanos, y B. que algo hizo que su amistad se rompiera, que fracasara. Continuemos con lo que dice. Y Hogwarts funcionó en armonía durante largos años de felicidad, hasta que surgió entre nosotros la discordia, que de nuestros miedos y errores se nutría. Las casas que como 4 pilares habían sostenido nuestra escuela se pelearon entre ellas y divididas, todas querían dominar. Entonces parecía que el colegio mucho no podría aguantar, pues siempre había duelos y peleas entre amigos, hasta que por fin una mañana el viejo Slytherin partió, y aunque las peleas cesaron, el colegio muy triste se quedó. Este segundo fragmento habla de una era en la que hubo armonía, cuando las amistades estuvieron intactas y las cosas fluyeron. Pero luego el sombrero dice que aumentaron las tensiones entre las 4 casas y se crearon divisiones entre ellas. Parece ser que mientras más intensas se volvieron las relaciones entre los fundadores, más grandes se hicieron también las divisiones entre las 4 casas. Eso llevó a una batalla por el poder o el control. El sombrero hace alusión a duelos entre amigos y finalmente a la partida de Slytherin. Con el contexto que nos dio el sombrero, parece que la partida de Slytherin logró resolver algunas cosas, pero no levantó los ánimos. Me parece que todo este asunto dependió de la perspectiva en cuanto a los muggles. Como dijimos al principio, esta era una época de alta tensión entre la clase mágica y los muggles. Dumbledore habla de esto en su copia de El mago y el caso Saltarín, una historia corta escrita por Vidal el Bardo que se enfoca en las relaciones entre los mágicos y los muggles. Conforme aumentó la ferocidad de las cacerías de brujas, las familias mágicas comenzaron a vivir dobles vidas. Usaron encantamientos de ocultamiento para protegerse y a sus familias. Para el siglo XVII, cualquier mago o bruja que fraternizara con muggles se convertía en un sospechoso y era rechazado por su propia comunidad. Lo que esto nos dice es que antes del siglo XVII, el mundo era más o menos abierto. La presencia de magos y brujas no era secreto para los muggles.
¿Y los muggles les daban la bienvenida en su sociedad? No, los cazaban, y de ahí viene el término cacería de brujas. No les aplaudían sus talentos mágicos ni los recibían con brazos abiertos. Los cazaban porque eran diferentes, porque eran fenómenos. No fue hasta 1707, cuando se fundó el Ministerio de Magia, que finalmente se separaron ambos mundos. No es ningún secreto que Slytherin detestaba a los muggles e hijos de muggles. Después de todo, él fue quien creó al basilisco y la Cámara de los Secretos. Creo que no estaba de acuerdo con los demás fundadores en este aspecto. Godric, Helga y Rowena tenían una forma de pensar más moderna y recibían a quienes venían de muggles para acelerar el proceso de la unión de ambos mundos. Pero Salazar, quien vio lo que los muggles les hacían a su gente, quiso llevar la contraria y juró eliminarlos. Los magos y brujas fueron cazados y quemados por muggles, llamados fenómenos, y aunque las acciones de Salazar no eran las más apropiadas, definitivamente podemos ver cuáles eran sus motivos. Salazar Slytherin nació en una era de mucha opresión. Antes del año 976, llegó a un mundo lleno de odio y conflicto. Desde su infancia, es posible que haya tenido enfrentamientos con las cacerías de brujas y haya tenido que ocultarse, temer por su vida. Por esta razón, no es sorprendente que Slytherin pasara a la historia como uno de los más grandes fanáticos de la sangre pura y que solo esos estudiantes estuvieran en Hogwarts. Su legado llegó a otros Slytherin del colegio, quienes aceptaron la misma actitud. No es nada sorprendente considerando la forma en la que funciona el sombrero seleccionador. Slytherin decidió vengarse. Los otros fundadores prefirieron ser mejores personas. Debido a la forma en la que los muggles trataron a los magos, él sentía que los hijos de dichos muggles no eran dignos de estudiar magia, algo a lo que Godric Gryffindor se oponía bastante. Esta diferencia en la forma de lidiar con la opresión de la gente es definitivamente una manera de dividir al público, y creo que esto fue lo que llevó a que Salazar se fuera del colegio de manera definitiva. Creo que en lo profundo, Salazar y Godric eran buenos amigos todavía, pero no encontraron forma de reconciliarse en este tema tan importante. Creo que algo que sí logró sobrevivir fue el énfasis en respetar el hecho de que cada mundo es diferente. Desde que tenemos memoria, Hogwarts, el portal de entrada al mundo mágico para los hijos de muggles, parece darle mucha importancia a la división entre ambos mundos, y creo que es por una buena razón. Les enseñan desde muy temprano que están en dos lugares distintos y tienen que tratarlos como tal. Hay algunos valores distintos entre el mundo mágico y el muggle. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya sabían todo esto? Díganlo en los comentarios. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.